Bienvenidos al espacio de la entrevista. Hoy tenemos como invitada a Silvia Juárez. Ella es de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, conocida por sus siglas como ORMUSA, y con ella vamos a hablar sobre el tema de violencia contra las mujeres y niñas en el espacio digital. Bienvenida a la entrevista, Silvia. Bueno, muy buenos días. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio de reflexiones tan importantes para la vida de las personas en general y de las mujeres en particular. Hablando sobre reflexión, cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuál es el análisis o reflexión que usted nos puede hacer sobre este día? Es un llamado a reflexionar sobre los efectos devastadores sobre la violencia contra las mujeres, pero también sobre la sororidad entre las mujeres para articular una lucha que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, viene poniendo un grito, ¿verdad?, de auxilio, también un alto, ¿verdad?, pidiendo un alto sobre todas estas formas de victimización que reducen plenamente nuestros derechos. ¿De dónde viene la celebración de este Día Internacional o, como usted lo menciona muy bien, la conmemoración de este día, Silvia? Bueno, esta fue una adopción de Naciones Unidas allá por los años de 1977 que marcaba una fecha en la que se conmemoraba la muerte de 3 mujeres en República Dominicana a manos de una dictadura. La lucha de esas mujeres, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que dieron una lucha por la defensa de derechos, marcaba como una fecha histórica donde las mujeres se posicionaban como agentes pacificadores y como agentes de lucha frente a las violencias que podrían enfrentar. Y bajo este mismo tema, pues podemos también retomar lo que es la violencia contra las mujeres y niñas en el espacio digital, que pues igual, ¿verdad? Dentro de este tema, pues entra lo tecnológico también, que luego o cuando surge lo de la pandemia por COVID-19, pues es un tema que también es muy delicado. Así es. Creemos que, bueno, primero tenemos que analizar que las redes sociales, el mundo digital, se han vuelto una parte casi esencial de la vida de las personas. Hemos aprendido nuevas formas de hablar, nuevas palabras a partir de todo este ambiente digital. Hemos aprendido que es una herramienta casi indispensable, ¿verdad? Sobre todo para las nuevas generaciones, donde nos constituimos incluso como unas personas con una visibilidad necesaria en este mundo. Eso plantea de por sí ya un desafío primero, y bueno, se ha reivindicado que, por ejemplo, el Internet, el acceso, la accesibilidad, la conectividad, las nuevas tecnologías son parte de un derecho, de un nuevo derecho humano. Pero justamente por ello también debemos constituir que ese espacio de un ejercicio de un derecho pleno debe estar, además, debe ser un ambiente seguro. Y aquí nace la pregunta, ¿verdad? ¿Son nuevas violencias que estamos viendo las mujeres, estamos viendo afectadas a las mujeres, particularmente las jóvenes y las adolescentes? ¿O es sencillamente un nuevo escenario donde se llevan o se refilan, ¿verdad?, las viejas prácticas del machismo, la misoginia, el sistema patriarcal? Nosotras pues nos sentimos, digamos, nos acoplamos a esta segunda opción, en que finalmente es un nuevo escenario de victimización en el que se pasan, ¿verdad?, inalterados los mismos esquemas que ya conocíamos en el ámbito público, en el ámbito privado de la familia, que finalmente solo se llevan a este nuevo escenario digital. Es cierto que esta parte, esta esencia digital, digamos, con la que ahora las personas pretendemos vivir, y casi que, bueno, el día que dejamos nuestro teléfono olvidado, sentimos como que estamos atadas. Esta cada vez dependencia de ser una agente, de no solo ser persona, sino que ser reconocida en un ente social, coloca una nueva dimensión de inseguridad y de vulnerabilidad, especialmente para quienes ya de por sí son vulnerables socialmente. Y son las mujeres o otras poblaciones excluidas
la niñez y la adolescencia, que ven en estos espacios como la única manera en que pueden ser aceptados y para ello se exponen de una manera que puede tener consecuencias devastadoras. Específicamente en nuestro país, ¿cómo se está manifestando esta violencia contra la mujer en el espacio digital? Me refiero específicamente al tipo de violencia y también los casos que se están presentando. En este escenario digital, los límites a la intimidad están cada vez más, como más difusos, son más difíciles de ver, ¿verdad? ¿Qué puede ser una protección o una invasión a mi intimidad y qué no cuando yo misma publico mis datos? Por ejemplo, yo digo estoy comiendo en tal lugar o me tomo una fotografía y la publico. ¿Cuál es el límite de esa intimidad si yo no quiero que por ejemplo, esa fotografía aparezca en otros espacios en los que yo no he autorizado? Y entonces aquí es donde vienen los nuevos desafíos. Aquí en El Salvador podemos advertir que hay una estela de victimización que nosotros denominamos incorpórea, no por eso menos dañina sobre la vida, cuerpos e imagen de las mujeres. Y tiene que ver con estas prácticas, por ejemplo, del uso de la imagen de las mujeres, niñas y adolescentes, la invasión a la intimidad, a la privacidad y a la información de las mujeres, de su vida privada o de su vida en general. Y también hemos visto la exposición y la cultura de la violación, ¿verdad? Todos estos parámetros en los que se advierte de que el cuerpo de las mujeres está como una prerrogativa masculina, se trae también al ambiente digital. Aquí tenemos temas de, por ejemplo, la extorsión sexual, ¿verdad? Temas de el ciberbullying, ¿verdad? Vemos también, o sea, hay una cantidad de términos en los que podríamos adecuar un montón de conductas en las que se vulneran los derechos de las niñas y las mujeres. Prácticas que tienen que ver con la presión social alrededor de la imagen de las mujeres. Por ejemplo, una mujer que se tiene que ver delgada, una mujer que se tiene que ver bajo un estereotipo, es una forma de violencia. También el hecho de pedir a las mujeres que sexualizarse a las niñas, por ejemplo, con poses, con imágenes, para luego ser usadas incluso en redes, o sea, en redes mucho más amplias y más complejas de victimización sexual. Incluso podemos llegar hasta la trata. También los ataques a la dignidad, por ejemplo, las expresiones de violencia. Hace poco conocíamos una investigación que se hizo incluso durante las campañas electorales contra mujeres candidatas. Y había una cantidad de lenguaje altamente misógino, violento, agresivo totalmente, incluso con invocación de amenazas y letalidad hacia mujeres que eran candidatas. Entonces decimos, son prácticas, o sea, todas esas prácticas que ya vemos en el mundo no virtual, en el mundo presencial, personal, vemos que se trasladan al ámbito virtual. Y alguien podría decir, bueno, basta con apagar un teléfono o salirte de las redes o dejarlo de ver. Y eso no es cierto. O sea, la primera falacia del mundo virtual es que se quede en lo virtual, y eso no es cierto. Lo que ocurre en lo virtual trasciende a lo personal y trasciende de una manera incluso con mayores desafíos. Normalmente yo podría enfrentar a mi agresor, que podría ser mi pareja, irlo a denunciar, sabía quién era, podía identificarlo o era identificable. Mira, fue en un bus, fue en esta calle, fue a una persona con esta descripción. Pero en el mundo virtual, una persona que me agredió, ni siquiera tengo la certeza de que exista realmente, o que siquiera esté en este país, o que siquiera sea real y no sea otra especie de estos troles o estas redes incluso que pueden ser como mucho más complejas de crimen, de cibercrimen. Y entonces, ¿a quién me voy a enfrentar? Pero adicional a eso, no solo le estoy enfrentando a ese agresor que me ha dicho en redes sociales que yo soy una mujer de esta calidad, que yo, o sea, hay un ultraje y una falta a la dignidad, sino que ha expuesto mi imagen. Y además se le unen al menos 100 personas más, que tampoco sé si existen realmente, que se suman al ataque, que dan like, que comparten, que incluso lo pasan de una red a otra, por ejemplo, de Facebook a WhatsApp, a Instagram, etcétera. Y entonces es una bola de nieve
que para alguien que ya de por sí en la historia de El Salvador le cuesta romper el silencio, imagínense en una dimensión desproporcional como esta. Entonces la igualdad de armas aquí es completamente dispar, ¿verdad? O sea, no existe. Y hay muchos miedos y muy poco conocimiento y formación en este tema. Sí, Silvia, específicamente con todas las características que usted ya nos mencionaba, ¿cuáles entonces son las consecuencias tanto para la mujer que es víctima de este tipo de hecho, de delito? ¿Cuáles son sus consecuencias emocionales también, como las consecuencias que se puede tener judicialmente hablando, digamos? Bueno, tenemos dentro de las consecuencias, bueno, las mismas que, es decir, no salvamos, como les decía, la virtualidad no nos salva de que no puede haber una afectación real en la vida de las personas y particularmente de las mujeres, jóvenes, niñas y adolescentes. Tiene que ver primero con este descrédito a la dignidad, a la palabra de las mujeres, suele ser tener una afectación en el ejercicio pleno de sus derechos, en primer lugar. Se nos vende como que la virtualidad ha sido un espacio que ha democratizado de mayor manera o ha contribuido a que las mujeres tengan más voz. No es cierto, porque las mujeres tienen esa voz para ciertos temas y además reciben un nivel de ataque mucho mayor que el que recibían o podrían haber recibido en otros espacios. Hay una afectación emocional, sobre todo estamos advirtiendo esquemas por ejemplo, que tienen que ver con los estereotipos. Es decir, hay un bombardeo tal sobre una demanda de un estereotipo de las mujeres, aquella que no tiene tantos likes, aquella que no tiene una buena foto en Instagram, aquella que no tiene un estereotipo de belleza tal, o que no enseña como enseñan el resto, se sienten en un nivel de exclusión. Y entonces vemos a niñas sometidas a unas presiones a cosas que no quieren, o sea, están creciendo bajo la cultura del no podemos decir que no. Por lo tanto, esta práctica se vuelve con un efecto normalizador de todos esos esquemas que por años hemos intentado descalificar y trae como consecuencias problemas de salud emocional, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, o sea, todo el estrés postraumático. O sea, imagínate que tus padres tengan que ver una foto tuya semidesnuda o unas prácticas o unos memes, por ejemplo, esos chistes, ¿verdad? Con tu imagen y que te veas expuesta no ante un entorno pequeño como puede ser un aula de un colegio, sino por quién sabe cuánta cantidad de personas. ¿Cómo para eso? ¿Cómo puede sentirse alguien? En términos de persecución penal sabemos que hay una gran impunidad, un gran favorecimiento a la impunidad porque consideramos que hay un silenciamiento precisamente porque hay un miedo, ¿verdad? Primero a la culpabilización hacia la víctima. Bueno, si usted no quería que anduvieran hablando de usted, usted misma creó su usuario, ¿verdad? Usted misma puso su foto, usted misma puso su datos. Entonces, si usted no quería que hablara de usted, pues no lo hubiera hecho. Y eso me parece que es cruel, porque de nuevo volvemos a las viejas prácticas de la victimología y de las víctimas provocadoras. O sea, ellos pueden hablar de ti, tú eres la que tiene que abstraerse de estos espacios. Con todo este contexto que usted ya nos mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo no caer en ese riesgo y no revictimizar, ¿verdad? Como usted dice ya, a la adolescente, a la mujer, a la niña. Esto pasa primero por entender la dimensión de la virtualidad. Eso que decíamos, que hablábamos del límite tan poco visible, digamos, tan minúsculo de la intimidad, hasta dónde llega mi intimidad y hasta dónde llega la expropiación a esta, es parte de lo que deberíamos preparar. Lo segundo es entender que muchas de las conductas que ocurren, el acoso, el hostigamiento, la extorsión, las amenazas, el robo de identidad, la alteración y publicación de fotos y videos sin consentimiento, son conductas que están legalmente prohibidas y perseguidas penalmente. Tanto la ley como la ley de delitos cibernéticos incluyen estas conductas. Y la tercera cosa es que también pensemos, ¿verdad? Si nos vamos a meter en un mundo virtual y vamos a pasar a ser una marca, ¿verdad? Una visión, una identidad virtual, ¿cómo quiero cuidar mi identidad? ¿Cómo quiero exponerla?
ahí tenemos que tener, o sea, es como si yo quisiera aventurarme en un entorno, ¿verdad? En un espacio X, sin saber con qué persona voy a estar, sin saber de qué se trata, sin saber cuáles son las metas, los objetivos, los riesgos. Pues lo mismo, no me puedo meter en un ambiente virtual si no conozco todo eso. Entonces, conocimiento, ¿verdad? Y primero también la certeza de que todas esas conductas están prohibidas y que nadie puede intervenir en mi integridad. O sea, el hecho de que yo publique una información mía no significa que esta información debe ser de dominio público. Hay unos límites y tenemos que conocerlos. Y también creo que es importante el monitoreo. A veces la brecha digital que, por ejemplo, pueden tener la generación de nuestros padres con las generaciones actuales de jóvenes, pueden hacer que haya un distanciamiento entre el apoyo y la red de apoyo que pueden tener las jóvenes frente a eso. Entonces, aquí es importante también el sistema educativo, los medios de comunicación y las maternidades y paternidades de asumir, ¿verdad?, también la información como una manera de proteger a las niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias, Silvia, por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Agradecemos su tiempo y la información que nos ha compartido respecto al tema. Muchas gracias y esperamos que pueda serles de utilidad. Pasen buen día. Bueno, muchas gracias y amigos televidentes, los invito a que sigan con más del programa Miradas.